El número total de huesos que posee un determinado animal varía con su edad porque muchos huesos se fusionan entre sí durante el proceso de osificación. El número de estructuras esqueléticas diferentes en una persona es de 208 huesos cuyos tamaños oscilan desde el fémur a los diminutos huesos del interior del oído. Como vemos, hay varios tipos de huesos: largos como los del brazo o la pierna, cortos como los de la muñeca o las vértebras, planos como los de la cabeza. El cuerpo humano es una maravillosa y compleja estructura formada por varios sistemas funcionales, sostenidos o protegidos por una armazón dura compuesta de más de 200 huesos, un centenar de articulaciones y más de 650 músculos, todo actuando coordinadamente. Gracias a la colaboración entre huesos y músculos, el cuerpo humano mantiene su postura, puede desplazarse y realizar múltiples acciones. El conjunto de huesos y cartílagos forma el esqueleto. División del sistema óseo. Para hacer más comprensible el estudio del cuerpo humano, este se ha dividido en cabeza, tronco y extremidades. En el cuerpo humano existen 208 huesos, 26 en la columna vertebral, 8 en el cráneo, 14 en la cara, 8 en el oído, un hueso hioides, 25 en el tórax, 64 en los miembros superiores, 62 en los miembros inferiores. Huesos de la cabeza. La cabeza se une a la parte superior de la columna vertebral. Los huesos del cráneo son anchos, curvos, forman una fuerte bóveda que protege al cerebro. La cabeza está constituida por el cráneo y la cara. Es una sucesión compleja de huesos que protegen el encéfalo y a otros órganos del sistema nervioso central. Los huesos del cráneo son 8 y forman una caja resistente para proteger el cerebro. Los huesos de la cara son 14, entre ellos los más importantes son los maxilares, que se utilizan en la masticación. Huesos del tronco. A la cabeza le sigue el tórax. Este está formado por 24 costillas. Las costillas se unen todas por detrás a la columna vertebral. Por delante se unen al esternón solamente 20 de ellas, mediante un tejido especial que es más blando que los huesos y que recibe el nombre de cartílago. Unidas de esta manera, las costillas forman una jaula protectora para el corazón y los pulmones. En la parte superior del tórax, a ambos lados, se encuentran las clavículas por delante y los omóplatos por detrás. Las clavículas se unen a la parte de arriba del esternón por uno de sus extremos. Sus otros extremos se unen a los omóplatos formando los hombros, donde nacen los brazos. La clavícula y el omóplato que sirven para el apoyo de las extremidades superiores. Las costillas protegen a los pulmones formando la caja torácica. Columna vertebral. La columna vertebral es el eje del esqueleto, es un pilar recio, pero flexible. Todos los huesos están unidos a ella directa o indirectamente. La columna vertebral está formada por huesos pequeños que reciben el nombre de vértebras. En el ser humano, la columna vertebral está constituida por 33 vértebras que son según su número y localización: 7 cervicales, 12 dorsales o torácicas, 5 lumbares, 5 sacras, 4 coxígeas. Esta distribución siempre es así, salvo en las anomalías denominadas lumbarización y sacralización. Las vértebras están perforadas en el centro y todas forman un canal protector, donde se aloja la médula espinal, que forma parte del sistema nervioso. Los huesos de las extremidades son largos, son órganos de sostén. Huesos de las extremidades superiores: clavícula, omóplato y húmero formando las articulaciones del hombro, el húmero en el brazo, el cúbito y el radio en el antebrazo. Huesos de la mano: el carpo, formado por 8 huesecillos de la muñeca, los metacarpianos en la mano, las falanges en los dedos. Huesos de las extremidades inferiores: el hueso de cada muslo es el fémur. Esos dos huesos son los más largos del cuerpo, la pelvis y el fémur, formando la articulación de la cadera, la rótula en la rodilla, la tibia y el peroné en la pierna, el tarso formado por 7 huesecillos del talón, el metatarso en el pie, las falanges en los dedos. Huesos de la cadera: un conjunto de huesos que forma la pelvis, se une a la parte inferior de la columna vertebral. La pelvis sostiene los intestinos y otros órganos internos del abdomen. La parte superior de la pelvis es la que comúnmente llamamos caderas. A ambos lados de la parte inferior de aquella nacen las piernas. Características de los huesos: la dureza de los huesos se debe a que contienen gran cantidad de calcio. Este es proporcionado a los huesos por las células vivas que hay en el interior de ellos. Las células que forman el tejido de los huesos obtienen el calcio de la leche y de otros alimentos,
ricos en este mineral. Los huesos están cubiertos por una sustancia mineral, pero no por eso son parte sin vida del cuerpo. Los huesos viven porque crecen. La parte viva está constituida por las células. Sostienen al organismo y protegen a los órganos delicados, a la vez que sirven de punto de inserción a los tendones de los músculos. El interior de los huesos largos aloja la médula ósea, un tejido noble que fabrica glóbulos rojos y blancos. Sostienen las partes blandas del cuerpo y le dan consistencia a este. Son el apoyo de los músculos y permiten producir los movimientos. Las articulaciones. Los huesos se mantienen unidos por medio de las articulaciones o coyunturas. Hay articulaciones fijas como la de los huesos del cráneo y de la cara, exceptuando la mandíbula inferior que necesita moverse para masticar los alimentos. Las vértebras, los huesos de las piernas y brazos están unidos mediante articulaciones móviles. Los huesos se mantienen unidos por ligamentos. Además hay unas glándulas que segregan un líquido parecido a la clara del huevo, que evita el roce de un hueso con otro. Ese líquido se llama sinovial y las glándulas, bolsas sinoviales.